Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y gracias nuevamente por la invitación a CEFOCAP para poder conversar hoy sobre teoría de la prueba. Vamos a abordar varios temas. Vamos a abordar el tema relativo a lo que es la prueba, el sistema de valoración probatorio que está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, qué diferencia hay, que resulta importante, entre los actos de prueba, en rigor propiamente dichos, y los actos de investigación. Vamos a desarrollar la distinción que existe entre prueba anticipada y prueba preconstituida. Vamos a ver que hay elementos comunes, pero que también hay signos distintivos entre uno y otro concepto. Y finalmente desarrollaremos lo relativo a las medidas de búsqueda probatoria, que en el código pues están bajo este epígrafe de búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Es decir, cómo a través de la restricción de derechos se busca pruebas. O dicho de otra manera, cómo limitando derechos del imputado o de hasta un testigo en el proceso penal se puede obtener información. Empezamos entonces. Lo primero, mucho se ha discutido, hasta hoy se sigue discutiendo, pero vamos a ser bastante prácticos y hay una concepción a la que yo me adhiero, que se refiere hoy a que prueba, ¿qué es prueba? Básicamente prueba es lo que las partes afirman dentro de un proceso penal respecto de lo que ocurrió, respecto de lo que aconteció en la realidad. Esas afirmaciones que hacen las partes respecto de lo que ocurrió en la realidad, eso se llama prueba, ¿correcto? Se ha descartado ya ese concepto de que la prueba sirve para conocer, ¿no es cierto?, los hechos o para conocer la realidad de manera exacta, ¿no es cierto? La prueba no sirve para poder saber exactamente qué pasó, qué ocurrió, cómo ocurrieron los hechos, porque los hechos están en el pasado y el pasado no regresa, el pasado no vuelve. Por eso es que bajo esa premisa se dice, como al pasado no se puede regresar, entonces la prueba no va a servir para poder retroceder en el tiempo. La prueba va a servir para que se haga una recreación, para que se haga una suerte de reconstrucción, finalmente en la cabeza del juez, que es el que va a fallar, y entonces por prueba se entienden las afirmaciones que las partes hacen respecto de lo que pasó. ¿Está bien? Y con ese concepto vamos a trabajar. Ya Ferraioli hace muchísimo tiempo decía que un concepto de prueba o entender la prueba que va a servir para alcanzar la verdad histórica, real, material, resulta una utopía, decía Ferraioli. Pero un sistema de proceso penal que desprecie la verdad o sin verdad, resulta una arbitrariedad. Entonces, ni la utopía de creer que en el proceso penal se va a alcanzar la verdad tal y como aconteció, los hechos tal y como ocurrieron, ni tampoco la arbitrariedad de decir que el proceso penal no busca la verdad. Hay un tipo de verdad que busca, y la verdad correspondencia. La verdad que se busca en el proceso penal será aquella afirmación, ¿no es cierto?, que logre ser probada en el proceso, esa afirmación que señala lo que ocurrió al criterio de la parte que lo afirma, ¿no es cierto? Las afirmaciones que hacen las partes constituyen el núcleo, el objeto del proceso penal concretamente. Hablemos sobre la finalidad de la prueba, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, nosotros vamos a ver que el artículo 155, numeral 2 del Código Procesal Penal, establece, ¿no es cierto?, que quienes tienen iniciativa
dentro del proceso penal. ¿Quiénes tienen iniciativa probatoria? Dicho de otra manera, lo tienen las partes. La parte acusadora, la parte acusada, los demás sujetos procesales, por ejemplo, la parte agraviada, que puede concurrir al proceso penal con una pretensión resarcitoria, reparatoria propia y autónoma. El Ministerio Público le interesará conocer el objeto penal, ¿no es cierto?, el hecho que le interesa fijar al Ministerio Público. Por otro lado, la pretensión de carácter civil, indemnizatoria, reparatoria, la tiene la parte agraviada, ¿no es cierto? Está el acusado, pero también puede estar como acompañante del acusado, ¿no es cierto? En esa misma posición puede estar el tercero civil responsable, que acompañará al acusado en el entendido de que se pretende o se pide que el tercero civil asuma, ¿no es cierto?, la reparación civil causada por el daño generado o cometido por el acusado, que es el delito, y en consecuencia tendrá que responder el tercero junto al acusado. Entonces, la ley es bastante clara. Fíjense lo que dice. Artículo 155, numeral 2. Las pruebas se admitirán a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente la ley es que partimos de la premisa de quienes deben solicitar las pruebas, de quienes deben ofrecer las pruebas. ¿Quiénes son? Las partes, no el juez. Entonces, tenemos un sistema que parte de la idea de que la iniciativa probatoria es de las partes. Al juez, ¿qué le corresponde? Admitir esas pruebas. Y luego, ¿qué le corresponde? Actuar esas pruebas. ¿De acuerdo? Pero la iniciativa, la solicitud, la oferta probatoria es de las partes. Salvo una excepción, legal, por supuesto, discutible, polémica, pero está en la ley. Se permite que en el desarrollo del juicio, cuando ya los testigos declararon, cuando ya los peritos fueron examinados, cuando ya los documentos se oralizaron, y antes de pasar a los alegatos finales, antes de que se cierre la actividad probatoria, el juez puede, cuando sea indispensable para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, para saber qué ocurrió, cuando fuere absolutamente indispensable, el juez puede ordenar prueba de oficio. Y ahí está la iniciativa probatoria del juez, pero que es excepcional. No es la regla. La regla es la del 155.2, que son las partes las que tienen iniciativa probatoria, porque la ley es bastante clara. Las partes deben solicitar las pruebas y el juez la admitía. Entonces, básicamente, lo que significa esta premisa es que la iniciativa probatoria de las partes, el juez tiene control, por supuesto. Las partes pueden pedir el mundo como prueba, pero el juez debe controlar, debe ser el filtro de qué cosa pasa como elemento para que forme prueba cuando se practique durante el juicio oral. Las partes, por supuesto, tienen un derecho a intervenir. Por ejemplo, para el lado de la defensa, dice la norma muy claramente, la defensa tiene derecho a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria. La igualdad de armas del artículo 1, el título preliminar además establece que esta actividad probatoria se extiende a todas las partes, ¿no es cierto? Todos tienen derecho a probar, por supuesto, respetando los límites intrínsecos y extrínsecos de la prueba. Pues bien, les comentaba que el 155, numeral 2, recoge el principio de aportación de parte o de iniciativa probatoria de parte. Y el 157, numeral 1, recoge el sistema que tiene el Perú, que es el sistema de libre valoración de la prueba. Dicho de otra manera, en el Perú rige el principio
de libertad probatoria. ¿Qué significa el principio de libertad probatoria? Nunca mejor explicado que la propia disposición legal. El 155.1 señala: los hechos objeto de prueba, o si se quiere, conforme a nuestra posición, las afirmaciones de las partes que son objeto de prueba, pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Dicho de otra manera, tú puedes probar tus afirmaciones de cualquier forma, siempre que sean lícitas, siempre que sean legales, siempre que sean legítimas. Excepcionalmente, dice, pueden utilizarse otro distinto siempre que no vulneren derechos, garantías de las personas o facultades de los sujetos procesales. La forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo en lo posible. Acá se hace pues una distinción en la doctrina entre medios de prueba típicos y atípicos. Típicos, los regulados en la ley: testimonio, pericia, confesión. Atípicos, bueno, las pruebas que expresamente no están reconocidas en la ley, pero que pueden utilizarse porque, recuerden ustedes, el 157, numeral 1 de la Ley Procesal Penal reconoce, recoge el principio de libertad probatoria, ¿no es cierto? O libre valoración de las pruebas. Pero ojo, no es una absoluta, una completa libertad para decir, entonces, la actuación probatoria es un acto absolutamente libérrimo. ¿Es así? Hay una completa libertad, es absoluta la libertad. No, no lo es. La libertad probatoria de la que predica el artículo 157.1 del Estatuto Procesal Penal es una libertad, ¿no es cierto?, pero que tiene como contrapartida una garantía para todo el sistema jurídico, para las partes en particular, que es la garantía de motivación. Nuestro sistema, es cierto, se puede acreditar una afirmación sobre los hechos que ocurrieron. De cualquier forma, sí es verdad, pero como contrapartida, el juez, cuando la valore, tiene que motivar, tiene que explicitar, exteriorizar las razones, los motivos que llevan a que el juez le dé valor y qué valor le da a determinada prueba. Es decir, es un sistema de libre valoración razonada o motivada de la prueba. ¿Puedes valorar libremente la prueba? Sí. No es que la prueba tenga un peso definido, ¿no es cierto? No es que con un solo testigo no se puede condenar. Caso de los delitos sexuales, ¿de verdad? Hasta con un testimonio se puede fundar una condena en la medida en que el testimonio sea coherente, verosímil, persistente. ¿Se dan cuenta? Uno. Antes se decía testis unos, testis nulos. Un solo testigo no vale nada. Antes, por ejemplo, un código antiguo que tuvimos hablaba de las pruebas semiplenas, la plena, varias pruebas semiplenas para poder conformar una prueba plena para que pueda fundar una condena. O sea, la prueba era aritmética, la prueba era tarifa legal, la prueba era número, era peso. Un peso además preestablecido por la ley. Eso no existe hoy, hoy hay libertad. Pero a esa libertad, como contrapartida, se le exige al juez que debe motivar, que debe explicitar, que debe expresar por escrito su valoración probatoria. ¿Correcto? Acá hay una jurisprudencia que me parece de lo más importante y voy a darle lectura. Es una sentencia del Tribunal Constitucional, es el caso Landazuri-Abanto. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en este expediente 3997-2013? Dijo el Tribunal Constitucional que existe un derecho a la prueba, que no es autónomo. ¿Por qué dijo que no es autónomo? Esto tiene una razón de ser. Porque el Tribunal Constitucional lo que quería decir es que el derecho a la prueba no es un derecho que esté reconocido en el plexo
constitucional de manera autónoma, como por ejemplo lo está el derecho a la defensa, como le está, por ejemplo, la libertad de tránsito, como le está, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio. No es un derecho autónomo así, pero es un derecho que se desprende, se deriva del debido proceso. Por eso dice el TC eso. Constituye un derecho básico en lo justiciable, dice el TC, el de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, el derecho a probar, el derecho a la prueba, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. Luego el tribunal dice, se trata de un derecho complejo. ¿Por qué complejo? Porque tiene varios contenidos protegidos y tiene varias manifestaciones. Por ejemplo, dentro del derecho a probar tenemos el derecho a ofrecer los medios de prueba. Tenemos el derecho a que estos medios de prueba o esta prueba que ofrecemos sea admitida. Hasta ahí van 2 derechos, fíjense. 3, tenemos el derecho a que sean actuados de manera adecuada, la actuación adecuada de la prueba. Tenemos derecho a que se asegure la prueba. ¿Y cómo se asegura? Con la práctica de prueba anticipada, preconstituida, ¿no es cierto? Pero además tenemos derecho a que el juez que valore la prueba lo haga de manera adecuada y para ello debe motivar su valoración. O sea, hay un derecho a la motivación escrita de la valoración probatoria. O sea, fíjense, cuando el Tribunal Constitucional dice, es un derecho complejo el derecho a la prueba, claro, porque hay derecho a ofrecer prueba, hay derecho a que te admitan la prueba, hay derecho a que se actúe la prueba, hay derecho a que se asegure la prueba, hay derecho a que se valore la prueba y finalmente existe el derecho a que se motive por escrito todo el proceso de valoración probatoria. ¿De acuerdo? Ese es el derecho a la prueba, que resulta fundamental dentro de esta clase de la teoría de la prueba que estamos precisamente impartiendo. Bien, el Tribunal Constitucional además ha reconocido que el sistema jurídico peruano es un sistema que adscribe, que se adhiere, que reconoce que el sistema de valoración de la prueba es un sistema de libre valoración de la prueba o de sana crítica, como se ha dicho también. Eso en primer lugar, respecto al concepto de prueba. Prueba es, o se prueba, o es objeto de prueba en el proceso penal, las afirmaciones que hacen las partes sobre los hechos. ¿Qué es el objeto de prueba entonces? El objeto de prueba, o lo que se prueba en el proceso penal, no son los hechos, sino lo que dicen de los hechos las partes, o sea, las afirmaciones de las partes sobre los hechos. Segundo, la libre valoración de la prueba como sistema de valoración, como principio de libre valoración de la prueba, primero parte por reconocer que aun cuando las pruebas no tengan un valor preestablecido, preasignado, preconcebido en la ley, la prueba no vale por lo que dice la ley, sino por cómo convence al juez, ¿no es cierto? Ese juez está obligado de motivar su valoración en respeto del derecho a la prueba que comprende como derecho complejo el derecho a ofrecer, admitir, actuar, asegurar, valorar y a motivar por escrito la valoración probatoria, ¿correcto? Tercer aspecto fundamental. ¿Qué es prueba? O mejor dicho, ¿cuál es el momento procesal? ¿Cuál es la etapa procesal donde se produce la prueba? ¿Cuál será la etapa? ¿La etapa será la etapa intermedia? ¿Esa es la etapa donde hay prueba? ¿La etapa será a lo mejor la investigación preparatoria? Es en la investigación donde hay prueba, porque doctor, yo he escuchado muchos fiscales que hablan de prueba y las actas de allanamiento son prueba
y tenemos una declaración de un aspirante a colaborador eficaz que es prueba de la responsabilidad. Doctor, entonces en investigación hay prueba, porque yo he escuchado en audiencias de requerimiento de prisión que se habla de prueba. No es así. Yo les voy a pasar acá un pequeño esquema, fíjense bien, miren bien la pantalla, por favor, miren este esquema. Ustedes pueden ver en este esquema algunos aspectos fundamentales de por qué es necesario distinguir actos de investigación de actos de prueba, que no son lo mismo. ¿Correcto? Primero, los actos de investigación, ¿correcto? Los actos de investigación tienen lugar en la investigación. En cambio, los actos de prueba tienen lugar en el juicio oral. O sea, partamos, ¿ya? Partamos de que hay una primera diferencia en cuanto a la etapa procesal. Los actos de investigación ocurren, acontecen, ¿no es cierto?, tienen lugar en la investigación. En cambio, los actos de prueba tienen lugar en el juicio oral. ¿De acuerdo? Esa es la primera distinción fundamental que hay que hacer en cuanto a la etapa. Segunda diferencia, ¿correcto? Segunda diferencia. Los actos de investigación tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Los actos de investigación son actos de averiguación. ¿Qué significa actos de averiguación? Los actos de investigación sirven para conocer algo que desconozco, algo que no sé. En cambio, el acto de prueba no es un acto de averiguación, es un acto de afirmación que hacen las partes, ¿no es cierto? Y tienen por finalidad confirmarle al juez, corroborarle al juez que un hecho ocurrió de determinada forma. El acto de investigación es un acto de descubrimiento. El acto de prueba es un acto de confirmación. Tercera diferencia. El acto de investigación, vean, fíjense el esquema que le hemos preparado, sirve de fundamento ¿para qué? Para que se dicten las resoluciones, por ejemplo, de medidas limitativas, como la prisión preventiva, como el impedimento de salida del país, la acusación, fíjense, cuando se dicta un auto de sobreseimiento, se hace sobre la base de actos de investigación. En cambio, los actos de prueba sirven como fundamento, proveen el fundamento de la sentencia. Esta distinción, que es la más importante, los actos de investigación sirven para dictar resoluciones propias de la investigación y la etapa intermedia. Los actos de prueba sirven como fundamento para dictar sentencia, absolutoria o condenatoria. Esto tiene un amparo legal en el artículo 325 de la Ley Procesal Penal, fíjense. El artículo 325 de la Ley Procesal Penal señala, y cito, leo textualmente, las actuaciones de la investigación, los actos de investigación, solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. O sea, ¿para qué sirven los actos de investigación? Para fundamentar una prisión preventiva, un allanamiento, una incautación, un impedimento de salida. Doctor, entonces, a Keiko 2 veces le llevaron a prisión ¿con qué? Con actos de investigación. Todavía no hay prueba en su caso. A Nadine y Humala lo llevaron a prisión ¿con qué? Con actos de investigación. A Susana Villarán con actos de investigación. A César Villanueva con actos de investigación. Entonces, claro, ¿para qué sirven los actos de investigación? Para poder tener información que sirva para dictar resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia.
¿Con qué se sobresee una causa? Por ejemplo, el juez ordena un sobreseimiento porque hay insuficientes elementos de convicción para pasar a juicio. ¿Con qué lo hacen? ¿Con prueba? No, con actos de investigación. El fiscal, ¿con qué forma o con qué funda su acusación? Quiero llevar a juicio a una persona, lo acuso. ¿Con qué? Con actos de investigación. Esa es la finalidad, esa es la utilidad, ese es el fundamento que provee, que soporta, que entrega los actos de investigación. Distinto al caso de los actos de prueba. Los actos de prueba, decía, ¿no es cierto?, son los que se producen, se desarrollan en el juicio, ¿no es cierto?, y sirven de fundamento para dictar sentencia. Una sentencia no se puede basar en actos de investigación, sino únicamente en actos de prueba. Y fíjense, dice, para los efectos de la sentencia, tienen carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas y las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en el juicio autorice este código. O sea, la prueba preconstituida. La ley dice muy claro, ¿no? Para sentenciar, yo no puedo utilizar actos de investigación, salvo la prueba anticipada y la prueba preconstituida, de las que ya hablaremos en un momento sobre ellas. ¿Cuál es el carácter entonces de los actos de investigación? Tienen un carácter preparatorio, ordenatorio, sustentan la acusación. Los actos de prueba, en cambio, ¿no es cierto?, no tienen carácter preparatorio, tienen carácter definitorio. O sea, definen o no la responsabilidad del acusado en el juicio. Finalmente, los actos de investigación son dirigidos, son gobernados, ¿no es cierto?, son presididos por la Fiscalía. En cambio, los actos de prueba, por el juez. Bien. Teniendo claro este panorama, correcto, podemos llegar a explicar por qué la ley en el artículo 325 nos dice, salvo el caso, en el caso de la prueba anticipada y la prueba preconstituida, en esos casos sí sirven como actos de prueba en el juicio, o sea, son la excepción, son una excepción de por qué algo que se realiza antes de juicio y que en rigor no debería ser acto de prueba, sí constituyen actos de prueba. ¿Cuál es el fundamento? Vamos a buscar el por qué existen estas figuras de prueba anticipada. Ustedes han escuchado, la ley dice actuaciones objetivas e irreproducibles. Se refiere a la prueba preconstituida. Les doy el dato, ¿eh? El artículo 325 se refiere a la prueba preconstituida como actuaciones objetivas, ¿no?, e irreproducibles, ¿no es verdad? Y el mismo término, la misma expresión utiliza el artículo 383, numeral 1, literal E, dice, las actas levantadas por la policía, fiscal, juez, que contienen diligencias objetivas e irreproducibles. O sea, 2 veces habla el código de actuaciones objetivas e irreproducibles. 325, 383, 1E. ¿A qué se refieren? A la prueba preconstituida. Se refieren a la prueba preconstituida. La ley podría haber dicho prueba preconstituida, actos de preconstitución probatoria, en lugar de decir actuaciones objetivas e irreproducibles. ¿Correcto? Bien. Vamos a hacer, y fíjense, quiero que vean, por favor. Vamos a ver. Ronnie, hazme la pregunta. Ronnie, levantaste la mano. Interven. A ver si me ayudas, Rodrigo. Hay un alumno, un colega, un doctor. Claro, doctor. Un momento.
A ver, yo creo que quería hacer una pregunta, a lo mejor tiene problemas con el audio. Indicar a los participantes para hacer consultas, preguntas, hay una opción, levantar la mano en más y nosotros le vamos a activar su audio. Bueno, no he intervenido, pero bueno, continúo entonces. Ya, vean este esquema, por favor, que hemos elaborado para ustedes. Diferencias entre prueba anticipada y prueba preconstituida. No es lo mismo, ¿eh? Aunque tienen elementos comunes, ¿no? A ver, primero, ¿cuál es el denominador común? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que se parece en la prueba anticipada y la prueba preconstituida? ¿Qué es la excepción a la regla de que los actos de prueba ocurren, se practican, tienen lugar en el juicio? Excepción, prueba anticipada, prueba preconstituida. Pero de ahí tienen algunas diferencias. Por ejemplo, el caso de la prueba preconstituida, la prueba preconstituida es, en rigor, ¿no es verdad?, una actuación objetiva e irreproducible, pero de origen. Acá hay que hacer una modificación. Habíamos puesto irrepetibilidad sobrevenida, no es irrepetibilidad originaria. La prueba preconstituida es de origen, originalmente irrepetible. Debe realizarse con las garantías de la Constitución y la ley, y lo más importante, las pruebas preconstituidas se desarrollan en las diligencias preliminares, o sea, cuando se están realizando los actos urgentes e inaplazables. ¿Correcto? La prueba anticipada, en cambio, ¿no es cierto?, es un acto, es una actuación que en principio no es que sea irrepetible, sino que se convierte en irrepetible, ¿no es cierto?, porque acontece alguna circunstancia que ahora vamos a explicar. Se requiere siempre que la prueba anticipada, para que se practique, se respete la contradicción plena, cosa que no se exige para la prueba preconstituida. Se requiere siempre que la prueba anticipada se practique con intervención del juez, cosa que no se exige en la prueba preconstituida. A ver, Josué levantó la mano. Josué, interven, por favor. A ver, dos participantes levantaron la mano. Doctor. Sí, identifícate, por favor. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Ajá. Doctor, qué gusto. Primeramente, saludarle por su brillante exposición. Quisiera hacer una consulta respecto a la prueba anticipada realizada a un testigo con código de reserva. En ese caso, no sería efectivo el principio de contradicción, porque estamos ante un caso de organización criminal, por ejemplo, y obviamente la investigación preliminar es reservada, ¿no? Entonces, en ese caso, si se quiere hacer una prueba anticipada a un testigo protegido, no sería efectivo el principio de contradicción. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque me lleva a lo siguiente. En casos de declaraciones de testigos con identidad reservada en vía de prueba anticipada, lo que hay que utilizar en la defensa es la teoría de la compensación desarrollada por el Tribunal Europeo y difundida para todo el ordenamiento jurídico latinoamericano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín, Catrimán y otros contra Chile? En el caso Norín, Catrimán y otros contra Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que si una información es obtenida, levantada, captada
limitando los derechos de las partes, por ejemplo, limitando la contradicción plena que se justifica por esta medida de protección que es la reserva o la salvaguarda de la identidad del testigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, el juez, ¿no es cierto?, no puede darle ni un valor único, ni un valor decisivo para condenar. No puede tener ni un valor único, ni decisivo trascendental como prueba de cargo. Eso ha dicho la Corte Interamericana y es el mecanismo que hay que implementar, ¿correcto? Ojo, ocurriría lo mismo si es que ese testigo con identidad reservada fuera a juicio. Si va a juicio, igual va a estar con la identidad reservada. Es decir, la diferencia no está en que al practicarse como prueba anticipada tiene reserva de identidad. El tema está en que tiene reserva de identidad porque la reserva de identidad es un medio o una medida de protección establecida en la ley a su favor. Pero claro, la Corte ha dicho claramente, entonces hay que compensar. Si por un lado tú no me dejas conocer quién es, por otro lado, como estás limitando la contradicción, entonces no le des un valor decisivo de cargo. Una jurisprudencia consolidada en la Corte Interamericana, caso Norín, Catrimán y otros contra Chile, caso J contra el Perú. ¿De acuerdo? Ampliemos un poco nuestro concepto respecto a la prueba anticipada, ¿correcto? Ah, habría otro colega, doctor Ferrer, dígame. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor, en primer lugar, quisiera hacerle dos interrogantes, doctor. La primera, doctor, es respecto de la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué hacemos con los testigos no disponibles? Por ejemplo, sea porque haya fallecido, sea porque haya sido amenazado, sea porque, digamos, ya no se tiene conocimiento del paradero fijo, ¿no? Si en ese supuesto, digamos, ese testigo, la declaración es fundamental, digamos, para esclarecer el hecho investigado y no ha sido sometido a esa declaración a contradicción. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, validar de alguna forma o de todas formas esa declaración no ingresa? Sería la primera pregunta, el proceso, ¿no? La segunda pregunta, doctor. En el tema de prueba anticipada, inicialmente creo que ha habido un error de parte del legislador en cuanto a los casos de violación sexual de menores, que ha catalogado, ¿no?, como prueba preconstituida el artículo 19 de la ley 30.364. Pero posteriormente con la modificatoria ya, de acuerdo a la naturaleza jurídica, correctamente lo ha previsto como prueba anticipada, ¿no?, ese acto. Pero ¿qué hacemos, digamos, doctor, si hay mucho formalismo? Por ejemplo, el Ministerio Público no tiene implementada cámaras GESEL, ¿no?, para abastecer la cantidad de demanda de casos que existe, porque no solamente es de violación sexual, sino también son casos de ¿no?, de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, cuando sean niños, niñas, adolescentes y también mujeres, creo. Entonces, también se estaba solicitando la prueba anticipada a nivel judicial, pero ¿qué pasa, doctor? Pasa que desde que se hace el requerimiento hasta que se lleva la prueba anticipada, hay veces pasa 2, 3 meses, doctor. Y entonces muchas veces se retracta la víctima, ¿no?, que estaba acusando, como ya tenía prisión preventiva, entonces supongo que los familiares por influencias, y ¿no? Es un caso ya perdido prácticamente, ¿no? Entonces ya no hay información valiosa, digamos, para esclarecer el hecho investigado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo superaríamos, doctor, esa exigencia de formalidad, digamos, ¿no? ¿Y por qué no seguir haciendo como anteriormente lo estaba haciendo el Ministerio Público solo en Cámara GESEL, ¿no? ¿Cómo podríamos solucionar ese problema, doctor? Bien, gracias, doctor Ferrer. Lo primero es ¿qué pasa con los testigos que murieron o que están gravemente enfermos y no pueden ir? Bueno, para ese caso, y esto lo hemos tomado nosotros del Código Procesal Iberoamericano tipo, Código Procesal para Iberoamérica, Código Modelo, Código Tipo se le llama, del 89. Ese código regulaba ya, y el Perú así lo ha asumido en el artículo 383, numeral 1, literal C, la figura de la lectura, ¿no es cierto?,
de diligencias sumariales que contienen la declaración de testigos. Cuando el testigo falleció, se lee en juicio su declaración. Cuando el testigo no puede ir a declarar a juicio porque está gravemente enfermo, se lee su declaración. Claro, la ley pone una condición nada más. En la medida, ¿no es cierto?, que esa declaración o esa diligencia sumarial se haya obtenido, se haya practicado con el debido emplazamiento, que no significa concurrencia, pero emplazamiento, notificación sí, a todas las partes, ¿no, verdad? Yo sostendría el mismo criterio que ya señalé sobre la compensación. Creo que una información así, una información que no es sometida al contradictorio pleno, o sea, la lectura de una declaración previa, que es en principio acto de investigación, debe ser, no puede ser valorada pues como una prueba ni decisiva ni única. Creo que debe tener una valoración menor, y esto en contrapeso, en compensación, utilizando los términos del derecho a los derechos humanos, para compensar la limitación a los derechos con que se está incorporando esta información. Por otro lado, en efecto, doctor Ferrer, como bien mencionas, hoy la entrevista única para casos, no solo de violación sexual, ¿no?, en general, porque esta medida se adoptó vía una reforma que se hizo a la ley de protección de grupo familiar, de mujeres contra, o de casos de violencia contra la mujer, en fin. Hoy trata la declaración única en Cámara Gesell, dice que tiene que hacerse como prueba anticipada y no como preconstituida. Sobre eso tengo un comentario particular que hacer en un momento. Vamos a cerrar esta primera parte que es sobre prueba anticipada, preconstituida. Damos un break de 3 minutos y retomando trabajamos ese tema de la Cámara Gesell que has comentado, que es muy bueno y actual, doctor. Vamos a ver la jurisprudencia última que hay sobre el tema. Primero, la prueba anticipada es la que se practica antes del juicio, pero claro, como si se estuviera en el juicio. La prueba anticipada se practica ante el juez de investigación preparatoria y se hace en una audiencia, lo más parecido posible al juicio. Esa es la prueba anticipada, ¿no es cierto? Tiene que haber una irrepetibilidad del hecho. No se puede esperar, ese testimonio hay que tomarlo ya porque está amenazado, porque ha sido corrompido, porque ha habido insinuación de soborno, porque ha habido amenaza, porque ha habido un atentado contra su integridad o su vida, entonces hay que tomar la declaración ya, o porque está enfermo y va a morir, entonces no llega a juicio. Tiene que haber intervención del juez contradictorio, una audiencia, un minijuicio es. Y para llegar a juicio se incorpora vía lectura. Lo recomendable es que se grabe en audio y video y que esa grabación se escuche y se visualice en el juicio oral, ¿no? ¿En qué caso dice la ley que se da la prueba anticipada? En caso de testigos y peritos, cuando se les requiere examinar con urgencia, dice la ley, porque hay un motivo fundado para considerar que no pueden hacerlo en el juicio oral. Por ejemplo, enfermedad, grave impedimento, han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas, promesa de dinero, o se les ha hecho alguna promesa para que no declaren o lo hagan falsamente, ¿no es cierto? Hasta debate pericial puede haber con prueba anticipada. Careo puede haber en prueba anticipada, puede haber reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, ¿no es cierto?, en prueba anticipada. Y finalmente las declaraciones de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de violencia contra la libertad personal, sexual, en fin, todo el capítulo de delitos sexuales, también deben ser tomadas en como prueba anticipada. Un dato importante, la prueba anticipada se puede hacer en diligencias preliminares, antes no se podía, antes era de que se formalizaba la investigación, pero con el decreto legislativo 1307 se incorporó la figura de que la prueba anticipada se puede practicar o rendir en diligencias preliminares, se puede practicar o rendir en la investigación formalizada y se puede practicar y rendir en la etapa intermedia. O sea, en la investigación preparatoria o en la etapa intermedia se puede practicar prueba anticipada. Cosa distinta a la prueba preconstituida. Por ejemplo, no hay prueba preconstituida en etapa intermedia. La prueba preconstituida se practica generalmente antes de que haya investigación formalizada. Se practica antes del inicio formal del proceso penal. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es mantener la disponibilidad de las fuentes de prueba.
¿Correcto? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere mantener la disponibilidad de las fuentes de prueba? Nos referimos a que un allanamiento, una incautación, un registro personal, un registro domiciliario, una inmovilización, ¿no es cierto? Una intervención de comunicaciones no pueden esperar el juicio, ¿correcto? Para ser practicadas. Por su propia naturaleza son actuaciones objetivas e irreproducibles. Y como actuaciones objetivas e irreproducibles, ¿correcto? Como actuaciones objetivas e irreproducibles, no pueden esperar el juicio porque si no hay riesgo de pérdida de la fuente de información. La ley habla, por un lado, en el artículo 325 les hablaba las actuaciones objetivas e irreproducibles, en el 325, y lo mismo lo dice en el 383, numeral 1, literal E, habla de actuaciones objetivas y irreproducibles. Diferencia con la prueba anticipada. 2. Primero, la prueba anticipada en principio sí puede esperar, pero se convierte en irreproducible porque se presenta amenaza, soborno, atentado contra la integridad, enfermedad sobreveniente. Es una irrepetibilidad sobrevenida, derivada. En cambio, la prueba preconstituida es irrepetible de origen, su naturaleza es así. 2. La segunda diferencia es que la prueba preconstituida se desarrolla en diligencias preliminares, antes de la investigación formalmente. En cambio, la prueba anticipada tiene lugar en la investigación y durante la etapa intermedia. Tercera y última diferencia, la prueba preconstituida se realiza por la fiscalía o hasta por la policía a veces. No requiere intervención del juez. La prueba anticipada necesariamente, como condición de validez, requiere que intervenga el juez. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar en la entrevista única en Cámara Gesell. Vamos a hacer un pequeño break de 3 minutos, ¿ya? Y continuamos. 3 minutitos.
vamos a abordar el supuesto específico de la consulta del doctor Ferrer. Precisamente se refería al caso de la entrevista única en cámara GESE, que es lo último que ha desarrollado la jurisprudencia respecto de la figura de la prueba anticipada. ¿Correcto? Vamos a dar algunas explicaciones sobre la base de la ley. En efecto, el artículo 242 del Código Procesal Penal señala que el caso de las declaraciones en cámara GESE, o las declaraciones, perdón, de niñas, niños y adolescentes agraviados por violación, trata de personas, proxenetismo o delitos contra la libertad, tienen que realizarse, ¿no es cierto?, en cámara GESEL, deben ser filmadas y grabadas esas declaraciones, ¿no es cierto?, a fin de evitar la revictimización de las agraviadas, precisamente. Hay dos normas importantes que conocer al respecto. Primero, la ley 30.364, en el artículo 19 había dicho que la declaración de la víctima debe ser realizada en cámara GESEL y entrevista única y como prueba preconstituida. Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene calidad de prueba preconstituida. ¿Correcto? Entonces la ley se refería a la ley 30.364, que es la ley de protección familiar y protección contra la mujer, contra todas formas de violencia. Había establecido que la declaración en cámara GESEL era prueba preconstituida. Esto cambió en el 2018, mediante el decreto legislativo 1386, el mismo artículo 19 sufrió una modificación. Entonces se dijo que la declaración de la niña, niño, adolescente o mujer que sea víctima debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada. Dicho de otra manera, si antes la ley decía que la declaración en cámara GESE era prueba preconstituida, ahora la ley dice, y esta es la norma vigente, el decreto legislativo 1386, la norma dice que se tramita como prueba anticipada, con las grandes diferencias que hemos señalado. La principal, la prueba anticipada requiere intervención del juez, la prueba preconstituida no. O sea que si antes teníamos las declaraciones en cámara GESE, en donde no era necesario que esté el juez, hoy lo es, porque si no se hace, esa prueba es una prueba ilegítima y debe ser expulsada, excluida del proceso penal. Esto tiene una razón de ser y en efecto el doctor Ferrer, la ley se había equivocado al inicio, cuando regulaba que la declaración de los menores o de la mujer, de los adolescentes agraviados por delitos sexuales, se considerasen como prueba preconstituida. Era un grave error porque, claro, la prueba preconstituida se refiere a actos de investigación de carácter material, no personal. Esos son los actos fijos en donde hay prueba preconstituida, y lo ha dicho además vastamente la jurisprudencia del Tribunal Español. La prueba preconstituida está conformada, ¿no es cierto?, por actos de carácter material o documental. Allanamiento, se allana una morada. Registro domiciliario, se registra, ¿no es cierto?, un domicilio, se levanta un acta a tal registro personal, se levanta un acta a tal efecto. Entonces, todo eso que tenga soporte material, todo aquello que sea prueba material o documental, y que se realiza antes del juicio, y que es una actuación objetiva y reproducible, es considerada, es constituido, o es configurado como prueba preconstituida. Pero los actos de investigación de carácter personal no pueden considerarse nunca prueba preconstituida, sino por su propia naturaleza son prueba anticipada. Las declaraciones, la información, la fuente personal de información, declaraciones de testigos, peritos, víctimas, siempre son prueba anticipada. Entonces, claro, la ley erraba cuando decía que las declaraciones
en cámara Gesell de las víctimas debían hacerse como prueba preconstituida, y erraba porque la prueba preconstituida no está para resguardar información de carácter personal. La información de carácter personal se tramita vía prueba anticipada. La información de carácter documental y material se tramita vía prueba preconstituida. ¿Correcto? Eso lo hizo saber la Corte Suprema en el acuerdo plenario 1-2011, en donde se había referido ya de que la declaración en cámara Gesell debería considerarse como prueba anticipada. Pero no fue sino hasta, anoten bien esta casación, la 21-2019, fue la casación 21-2019 Arequipa, donde la Corte Suprema fija, ¿no es cierto?, el criterio de que para los casos de declaraciones de menores en cámara Gesell, las declaraciones en cámara Gesell son prueba anticipada y no preconstituida. Y dijo textualmente la Corte Suprema en la casación 21-2019 de Arequipa, de manera textual, literal, escrita, la Corte Suprema dijo, en consecuencia, ¿correcto? Como la declaración tiene que hacerse como prueba anticipada, no puede hacerse como se viene haciendo ante la Fiscalía, porque si se hace así, no es prueba anticipada, y si no es prueba anticipada, no vale. Y además, ojo, la ley habla de que tiene que ser una entrevista única. O sea, no se puede someter al menor, a la víctima de delitos sexuales, a juicio. No se le va a llevar a juicio, no se le va a hacer declarar 2, 3 veces. Se le toma la declaración una sola vez porque la entrevista es única. ¿Correcto? Salvo excepciones. Entrevista única para evitar revictimización, para que no se pueda victimizar nuevamente, para que no se le pueda afectar doblemente, porque la Corte Suprema habla del principio de interdicción de doble victimización o revictimización, como quiere llamarse. La víctima no se le puede victimizar o afectar varias veces, sino solo una. Solo una cuando declara una sola vez y el sistema de justicia no la revictimiza. Por eso se garantiza la entrevista única. Aquí, en este extremo, es importante que identifiquemos, ¿es verdad?, las distintas categorías probatorias, porque indistintamente se habla, pues, de órgano de prueba, de medio de prueba, de fuente de prueba, elemento de prueba, como si fuera lo mismo. No lo es. Primero, ¿qué es la fuente de prueba? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la fuente de prueba? Estamos hablando de los elementos que existen en la realidad. ¿Qué es el medio de prueba? El medio de prueba es el procedimiento, ¿no es cierto?, destinado a incorporar o a ingresar la fuente de prueba dentro del proceso. ¿Cómo ingresa la información que conoce esa persona a juicio? Porque ella ha visto cómo ocurrió correcto el asesinato, a través del testimonio. Ese es el medio de prueba. ¿Cómo se incorpora esa información, ese especial conocimiento de ese experto, ¿no es cierto?, que va a explicar las causas de la muerte o que va a explicar, ¿no es cierto?, el valor que tenía esa obra concretamente. Lo va a hacer a través de una pericia. Pericia, testimonio, confesión, son medios de prueba. Fuente de prueba, el dato, medio de prueba, cómo se incorpora legalmente ese dato. Órgano de prueba, ¿cuándo hablamos de órgano de prueba? Órgano de prueba estamos hablando cuando hablamos de la persona. Cuando la persona es la fuente de información, la persona trae la información, el testigo, el perito, el acusado, la víctima. Son órganos de prueba. Una persona va a entregar información, prueba personal. Entonces, cuando hablamos de prueba personal, órgano de prueba. Finalmente, elemento de prueba. Cuando queremos hablar indistintamente sobre prueba, hablamos de los elementos de prueba. ¿Correcto? Antes de entrar a trabajar las medidas de búsqueda probatoria o de búsqueda de prueba, ¿correcto?, es importante que trabajemos la cadena de custodia como concepto, ¿sí?
y que ha merecido una decisión en particular de la Corte Suprema, una en particular. Primero, ¿qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia no es una cosa en singular, la cadena de custodia son varias cosas. La cadena de custodia se entiende como un sistema, como un conjunto de procedimientos que se siguen, ¿no es cierto?, que se realizan con una finalidad específica. La finalidad de garantizar, resguardar el principio de mismicidad. Mismicidad o mismidad o autenticidad, originalidad o indemnidad de la prueba. Distintas expresiones, pero vamos a utilizar acá mismicidad o mismidad de la prueba. ¿Qué cosa quiere decir? Lo que se busca con la cadena de custodia es asegurar que ese elemento, esa fuente de información, ese dato que se recoge en la escena de los hechos, es la misma que es llevada a juicio y que se afirma como acto de prueba. Lo mismo. Lo que se encontró en la escena, lo que se encontró en el cuarto, lo que se encontró en la sala, en la cocina, ese cuchillo de la cocina que se extrajo en la escena de los hechos, es el mismo que se está trayendo como prueba material hoy a juicio. ¿Y por qué es el mismo? Porque se ha respetado o seguido u observado la cadena de custodia. ¿Correcto? Existe un reglamento de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque la ley, el Código Procesal Penal, a diferencia de los antiguos códigos, habla de cadena de custodia. Pero claro, no desarrolla su concepto. Dice que hay un reglamento que va a explicar de qué trata. Entonces, hubo un reglamento de parte de la Fiscalía, ese reglamento de cadena de custodia del Ministerio Público. En el artículo 2, ¿qué dice? La cadena de custodia va a permitir garantizar la autenticidad, o sea que es lo mismo, y conservación de los elementos materiales y evidencias incorporadas en toda investigación de un hecho punible. O sea, ¿cuál es el objetivo de la cadena de custodia? Demostrar que las muestras y objetos analizados en cualquier tiempo son los mismos que se recogieron en el lugar de los hechos, que no han sido alterados, que no han sido suplantados, que no han sido reemplazados. Entonces, ¿qué se busca resguardar? El principio de autenticidad, originalidad, integridad, indignidad o mismicidad o mismidad de la evidencia. ¿Correcto? Eso es lo que se busca concretamente. En el artículo 220, numeral 5, se dice: la Fiscalía de la Nación, a fin de garantizar la autenticidad del incautado, dictará el reglamento correspondiente a fin de normal diseño y control de la cadena de custodia. O sea, el Código Procesal Penal habla en el 220.5 de la cadena de custodia, aunque no desarrolla su contenido. Pero en aplicación de esta disposición es que se dio el reglamento de cadena de custodia. Claro, entonces, se recoge en la escena un cuchillo, se recoge un celular, se recoge un polo, una camisa, un peluche, lo que sea de interés criminalístico. Se protege, se recolecta, se embala, se etiqueta, se rotula, se traslada hacia un almacén. Luego se es trasladado para determinadas diligencias, en la investigación, en el juzgado. Hay formatos que se deben llenar. Todo eso implica la cadena de custodia. Pero el punto es, ¿y qué pasa cuando se rompe la cadena de custodia? Y la Corte Suprema, en esta jurisprudencia, revísenla, el Acuerdo Plenario 6-2012, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 6-2012 concretamente, señala, ¿no es cierto?, que cuando se rompe la cadena de custodia, no es que ese elemento, esa evidencia, ese dato, esa fuente, debe ser expulsada, el proceso debe ser excluido. Eso no debe ser, dice la Corte Suprema, ¿no? Sino que hay que buscar mecanismos, ¿no es cierto? Hay que buscar acreditar ese mismo elemento, objeto, bien o cosa, a través de otros medios. Por ejemplo, miren lo que dice la Corte Suprema, Acuerdo Plenario 6-2012, Fundamento 14. De la ruptura de la cadena de custodia o de su omisión, no sigue necesaria automáticamente que el cuerpo del delito es inauténtico y por consiguiente que carece de eficacia probatoria. Recuérdese de esta forma que la cadena de custodia es una de las modalidades, no la única, dice la Corte Suprema, para acreditar la mismidad de un bien
objeto o cosa incautada, y que solo busca facilitar la demostración de su autenticidad a través de un conjunto de formatos y procedimientos. ¿Correcto? Y entonces, por principio de libertad probatoria, las partes pueden acreditar la autenticidad de la prueba por distintos medios y no necesariamente por la cadena de custodia. ¿Correcto? Nosotros estamos en desacuerdo con esa posición. Nosotros consideramos, como en Colombia, por ejemplo, que si es que la cadena de custodia es rota, hay que excluir ese instrumento, ese objeto o efecto del delito. Hablemos un poco acá, ahora de que estamos hablando sobre instrumentos, objetos, efectos del delito, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la prueba material, para así cerrar. Sobre la búsqueda de pruebas y restricción de derechos, como último tema. ¿Qué es la prueba material? La prueba material está normada en el artículo 382 del Estatuto Procesal Penal. ¿Qué conforma? ¿A qué se refiere la ley cuando habla de prueba material? Se refiere a los instrumentos o efectos del delito. Instrumentos, medios con los cuales yo cometo el delito. Efectos, las consecuencias, los resultados del delito. Los objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio. Siempre que sea materialmente posible, dice la ley, serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes. El numeral 2 del artículo 382, para juicio, dice, la prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones a fin de que la reconozcan o informen sobre ella. ¿Qué creo yo que debería hacerse? Creo que debería reformarse el código y debería decirse no podrá, sino que la prueba material deberá ser presentada al acusado, testigo, perito, aquel que la haya obtenido, ¿no es cierto?, para que en su declaración la reconozca e informen sobre ella, y solo a través de ello pueda ser incorporada para juicio. Esa es la manera correcta de incorporar una prueba material en un sistema acusatorio como el que el Perú pretende, como el que el Perú quiere aplicar hace algún tiempo, ¿no es verdad? Entonces, la prueba material debería introducirse al juicio no como prueba documental, sino debería introducirse en la medida en que se le exhiba, se le presente, y el testigo, acusado, perito, víctima, quien fuere, reconozca esa prueba material, y a partir de ese reconocimiento recién ingresa esa prueba concretamente. Creo que es el mecanismo correcto, pero como la ley dice podrá ser exhibida para que le reconozca, informe, significa eso también que no podrá. O sea que si es que no se le presenta a nadie, igual puede ser valorada por los jueces. Creo que esa es una manera incorrecta de cómo está regulado en el código. Vamos al último tema de hoy y luego viene la estación de preguntas. Hablemos de la búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Este tema en particular tiene una regulación en el libro segundo del Código Procesal Penal, este libro que se llama Actividad Procesal, la sección segunda, ¿no es cierto? Tiene 9 capítulos, se regula, esto por primera vez en la historia, un conjunto de medidas limitativas de derechos que tienen por fin obtener información. O sea, este libro, este capítulo en específico se llama Búsqueda de pruebas y restricción de derechos. ¿Cómo busco pruebas? Restringiendo derechos. ¿Cómo obtengo información? ¿Cómo recojo datos? ¿Cómo reúno información? Restringiendo, limitando derechos o interviniendo los derechos del imputado. Hay algunos principios que deben respetarse. El primer principio, solo se pueden restringir los derechos cuando la ley de manera expresa, taxativa, escrita, clara, lo permita. ¿Qué dice el artículo 202 del Código Procesal Penal? Dice que cuando resulte indispensable restringir un derecho con el fin de lograr los esclarecimientos del proceso, se restringirá el derecho, pero deberá procederse, conforme a lo dispuesto por la ley. O sea, la ley es la que debe autorizar la restricción al derecho y debe respetarse la garantía para el afectado. Luego, hay otro principio. El principio de proporcionalidad, el principio de motivación
cualificada. El principio de proporcionalidad significa que para poder restringir un derecho y buscar pruebas con esa restricción, la actuación del Estado debe ser proporcional. ¿Qué información buscas? Muy bien, en función de la información que buscas, entonces yo limito, yo restringo tus derechos, ¿correcto? Debe haber suficientes elementos de convicción de que hay apariencia delictiva para poder restringir los derechos. Y además, tanto el requerimiento que pide la restricción de derechos como la decisión del juez que los concede deben ser especialmente motivadas, ¿no? Normalmente, esto como regla general, ¿correcto? Salvo disposición en contrario, las decisiones de restricción de derechos pueden hacerse, o sea, el juez la decide de inmediato, de manera pronta, rápida, salvo que exista riesgo de pérdida de la finalidad de la medida. ¿No es cierto? Si existe riesgo de pérdida de la finalidad de la medida, el juez la hace inaudita pars, es decir, el juez toma la decisión escuchando solo a quien le pide, que es normalmente el fiscal. No escucha a la parte, no escucha al afectado, perdón, no escucha al imputado. En cambio, si no hay riesgo de pérdida de la finalidad de la medida, sí se escucha a la parte, ¿no es verdad? Toda medida que se haya realizado sin autorización del juez tiene que llevar al juez para su confirmación. El juez puede confirmar o desaprobar las medidas restrictivas de derecho con fines de búsqueda probatoria. ¿Cuáles son esas medidas? ¿De qué medidas estamos hablando? Estamos hablando, primero, por ejemplo, de lo que regula la ley en relación al control de identidad y la videovigilancia, ¿no? Control de identidad y la videovigilancia. ¿Qué dice la ley? La ley dice, artículo 205, ¿en qué casos procede el control de identidad policial? Como su nombre lo dice, la policía necesita retener a una persona con fines de identificación. ¿Qué busca la policía? Identificar a la persona. Y para ese propósito puede hasta retener. En cumplimiento de sus funciones, dice la ley, la policía, sin necesidad de orden del fiscal o juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública. Se realiza cuando se considere necesario para prevenir un delito u obtener información útil. El intervenido tiene derecho a exigir la identidad al policía que lo interviene y la dependencia a la que está asignado. ¿Correcto? La identificación, o sea, ¿cómo se hace el procedimiento de identificación? La identificación se realizará en el lugar en donde se encuentra la persona y se da esta identificación por medio del DNI. Se le deberá proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. Ojo, si se considera que su documentación está en orden, la policía le devuelve su documento y autorizará que se retire. Hay otro caso que establece la ley. Si existiera motivo fundado que el intervenido, a quien lo están interveniendo, que no es detenido, puede estar vinculado a la comisión de un hecho delictivo, entonces la policía puede, si hay sospecha, registrar sus vestimentas, puede registrar su equipaje o puede registrar su vehículo. Si encuentra algo, levanta acta. Si no, no. Si encuentra acto, levanta acta y comunica de inmediato a la fiscalía. La fiscalía, por control de identidad policial, no puede hacer nada más que, si tiene sospecha de la vinculación de delito, registrar vestimenta, equipaje o vehículo. No más. ¿Qué pasa, profesor, si el intervenido, ¿no es cierto?, no puede exhibir su documento de identidad porque no lo tiene, porque le ha extraviado, en fin? Tomando en cuenta la gravedad del hecho, se le puede conducir a la policía. ¿Con qué fin? ¿Para investigarlo? No, para identificarlo. Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si registra alguna requisitoria. El procedimiento de retención policial no podrá exceder de 4 horas, desde el momento de la intervención policial. Además, el intervenido, como no es detenido,
no podrá ser ingresado a celda, calabozo, y tampoco podrá estar en contacto con personas detenidas. Tiene derecho a la comunicación con un familiar u otra persona que indique. Además, debe establecerse un libro de registro de retenciones policiales. Se puede hasta tomarle foto, ¿no es cierto?, sus huellas digitales, incluso contra su voluntad, ¿no es cierto?, se les puede medir, pesar, pero claro, ¿cuál es la finalidad? La finalidad siempre, necesariamente, es la identificación. Entonces, ¿puede restringirse su derecho? Sí, la libertad de tránsito, la libertad de desplazamiento, ¿no es cierto? Se le puede restringir como molestia, como restricción a una persona, correcto, con exclusivos fines de identificación. ¿De acuerdo? Dice la ley además, en segundo caso, además del control de identidad policial, que hemos dicho tiene únicamente por fin el control de la identidad, o sea, que se identifique el intervenido, hay lo que se llama la videovigilancia. ¿Y qué es lo que se regula en la videovigilancia? El artículo 207 del Código Procesal Penal establece específicamente que en las investigaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas, ojo, solo en esos casos, delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas, el fiscal, por propia iniciativa pedido a la Fiscalía y sin reconocimiento del afectado, podrá realizar tomas fotográficas y registro de imágenes, utilizar otros medios técnicos especiales con la finalidad de observar o para la investigación de un lugar de residencia del investigado. Estos medios técnicos de investigación se dispondrán cuando resulten indispensables para cumplir con los fines de esclarecimiento o cuando la investigación resultare menos provechosa. Dicho de otra manera, solo cuando fuera indispensable para conocer qué pasó, para esclarecer el hecho, entonces se echa mano de la videovigilancia. Eso que conocíamos antes, pues, como los famosos óbices, las acciones de observación, vigilancia, seguimiento de la policía, es precisamente lo que hoy se ha normado. Antes no tenía antecedente específicamente en un código procesal penal, se ha normado como videovigilancia. Tiene que ser indispensable esa medida para esclarecer el hecho, ¿correcto? Las medidas incluso pueden alcanzar no solo a un investigado, sino a otras personas, siempre que fueran indispensables para averiguar las circunstancias del hecho investigado, o cuando de no hacerlo, ¿no es cierto?, no videovigilar a otras personas, resultare menos provechosa la investigación. ¿Correcto? Claro, siempre que haya conexión, ¿no es cierto?, con el hecho investigado, con los investigados. Dice la ley, se requerirá autorización judicial cuando estos medios técnicos de investigación se realicen en el interior de inmuebles o lugares cerrados. O sea, cabe la posibilidad, o sea, primero, no se requiere autorización del juez cuando la videovigilancia, o la toma de fotos, de registro, imágenes, observación, se haga en lugares públicos. Si es en lugares cerrados, necesariamente el juez tiene que autorizar esa videovigilancia para que valga. ¿Correcto? Para que puedan ser utilizadas como prueba en el juicio, rige el procedimiento de control previsto para intervención de comunicaciones. En otras palabras, cabe el reexamen de parte de la defensa. No puede reexaminar una videovigilancia que se ha practicado. Luego tenemos el caso de las pesquisas. El artículo 208 regula las pesquisas policiales. ¿Qué son las pesquisas? Dice la policía, dando cuenta al fiscal o por orden del fiscal, podrá inspeccionar o disponer pesquisas en lugares abiertos, cosas o personas. ¿En qué casos?
en los casos en que existan motivos para considerar que se encontrarán rastros del delito o se considere que en tal lugar se encontrará el imputado o una persona prófuga. Básicamente, esta labor de inspeccionar una cosa, una persona, un lugar, ¿no es cierto?, se llama pesquisa. Vamos a ver que es distinto a las intervenciones. Las pesquisas son actos externos de observación, de inspección de parte de la policía. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca con la pesquisa es comprobar el estado de las personas, lugares, cosas y otros efectos materiales que sean de utilidad para la investigación. Se levantará un acta que describirá lo que ha sucedido y, de ser el caso, se recogerán los elementos materiales útiles. Para ese propósito, ¿no es cierto?, se debe describir el estado actual en que se encuentran las cosas, las personas o el lugar. ¿Correcto? Se pueden hasta hacer fotografías y todo con el propósito de recoger, ¿no es cierto?, una inspección adecuada. Luego, en el 209 se regulan las retenciones. La policía, ¿no es cierto?, dando cuenta al fiscal o por orden del fiscal, cuando el fiscal le ordena, cuando resulte necesario que se practique una pesquisa, podrá disponer durante las diligencias que no se ausenten las personas que estaban en el lugar o que comparezcan cualquier otra. Eso se llama retención. No se le pone esposa, no se le lleva al calabozo, le dice quédate ahí. Esa es una retención, ¿correcto? ¿Y para qué se realiza la retención? Cuando sea necesario, ¿no es cierto?, que se vaya a practicar una pesquisa. O sea, yo necesito inspeccionar, muy bien, entonces lo retengo para inspeccionarlo, o para averiguar la cosa, o para verificar el lugar con esa persona. También la retención es de hasta 4 horas y se puede extender, ¿no es cierto?, en el tiempo, siempre que haya autorización del juez. Luego tenemos el registro de personas. ¿Qué es el registro de personas? El registro de personas se da cuando hay motivos razonables para sospechar, para considerar que una persona oculta dentro de su cuerpo o en un ámbito personal bienes realizados con el delito. Entonces, para ese efecto, la registra. Lo primero que tiene que hacer policía es, se le debe pedir a la persona que exhiba, que muestre y entregue el bien que se está buscando. Si el bien se exhibe, se presenta, se muestra, se da, no es necesario el registro. Ojo, el registro es diferente a la intervención corporal. La intervención es invasiva. El registro no es invasivo, ¿correcto? El registro es un acto externo. La intervención corporal, como vamos a ver más adelante, sí es un acto invasivo necesariamente. El registro, ¿qué puede alcanzar? El registro puede alcanzar las vestimentas del intervenido, como puede alcanzar también el equipaje, los bultos que porta, o hasta el vehículo, si es que estuviera dentro de un vehículo, ¿correcto? Luego viene la intervención corporal, que es un acto distinto al registro, ¿no? La intervención corporal, la diferencia del registro, el registro es externo, ver qué cosa tienes, a ver, muéstrame, en el carro, qué te... La intervención no, es ingresar, invadir hacia ciertas cavidades corporales. El juez, ¿no es cierto?, salvo en excepciones que ahora vamos a comentar, el juez a solicitud de la Fiscalía puede ordenar un examen corporal al imputado. ¿Para qué? Para poder establecer hechos significativos de la investigación. Para ello, dice la ley, el delito debe tener una pena mayor de 4 años. Una pena de 4 años o menos no procede la intervención o examen corporal. ¿En qué consisten las intervenciones corporales? Pruebas de análisis de sangre, pruebas genético-moleculares, exploraciones radiológicas, rayos X, u otras intervenciones corporales. ¿Correcto? No se debe dañar la salud del imputado. Si hay riesgo de daño a la salud, tiene que haber un dictamen pericial antes de realizar la intervención corporal. ¿Correcto? Decía, en principio el juez autoriza, pero hay un caso en donde el fiscal lo hace, no el policía, el fiscal puede ordenar la realización del examen
cuando sea urgente o haya peligro de la demora. Entonces ya no se espera la orden del juez. Eso tiene que acreditarse luego porque finalmente eso tendrá que ser sometido, como hemos dicho, a una confirmación o aprobación judicial de manera inmediata. La diligencia debe estar, se plasma en un acta, ¿no es cierto? Y obviamente no se requiere orden del juez cuando las intervenciones sean mínimas, como por ejemplo extracción de sangre, piel, cabello, que sabemos que no perjudica la salud del imputado, entonces no se requiere tampoco intervención judicial. Ojo, las intervenciones corporales no solo son para los investigados, también pueden ser examinadas otras personas, ¿no es verdad? Por ejemplo, los testigos, siempre que sean indispensables para la averiguación del hecho. En el caso de los exámenes y extracción de sangre, debe ser realizado siempre por un médico. En los otros casos puede haber médico u hasta otro personal sanitario o de enfermería, en fin. Vamos a ver. El examen para la prueba alcoholemia también es regulado, ¿no es cierto?, en el Código Procesal Penal de manera específica. Vamos al allanamiento. ¿En qué caso se da el allanamiento conforme a la ley? El artículo 214. El allanamiento se da cuando hay flagrante delito, peligro inminente de que se cometa un delito, o cuando hay motivos razonables para considerar al imputado ocultado o se encuentren bienes delictivos. En esos supuestos, el fiscal pide al juez que se allane y se registre un domicilio, una casa habitación, negocio, local. La solicitud de allanamiento y por tanto la orden del juez también debe contener los siguientes requisitos: ubicación concreta del lugar, finalidad del allanamiento, diligencias a practicar y tiempo aproximado de duración. ¿Correcto? Todos esos requisitos tienen que contener la solicitud y la orden del allanamiento. ¿Se puede hacer sin orden del juez? Sí, en casos urgentes o de riesgo de pérdida de finalidad de la medida, con el requisito de que después hay que llevar a confirmar esa decisión, ¿no es verdad? Vamos a ver. La orden para llevar el allanamiento dura como máximo 2 semanas y luego eso caduca la autorización. Luego está el procedimiento de allanamiento, básicamente. Tenemos la exhibición e incautación de bienes. Es otra medida restrictiva. Dice la ley: cuando el propietario, poseedor, administrador u otro requerido por el fiscal para que entregue un bien y éste se negare a hacerlo, cuando hay negativa, el fiscal le solicitará al juez de la investigación órdenes de incautación o exhibición forzosa. O sea, en otras palabras, cuando el fiscal pide que alguien entregue un bien, ¿no es cierto?, que lo exhiba, que lo muestre o que lo dé, y no se lo entrega frente a la negativa, se pide una orden de incautación. No se requiere, ¿no es cierto?, la policía no requiere ni siquiera autorización del fiscal cuando se trate de flagrante delito o peligro inminente de su perpetración. ¿Correcto? Siempre en esos casos estamos hablando de que el fiscal, cuando no hay orden del juez, tiene que requerir la resolución del juez o el auto confirmatorio, aprobatorio de la medida, ¿no es verdad? La diligencia de secuestro o exhibición, ¿no es verdad? Cuando se registran los bienes tienen que establecerse de manera exacta, si son varios tienen que individualizarse, levantar un acta en ese sentido, ¿verdad? Colocar cuál es el estado, la naturaleza del bien, en qué estado actual se está encontrando, ¿no es cierto? Y hay un procedimiento para devolver los bienes si es que ya fueron utilizados en la investigación. ¿No está? ¿No es verdad? Tenemos luego la figura de la exhibición e incautación de actuaciones y documentos no privados. Incautación de documentos no privados puede ser objeto, dice la ley, de exhibición forzosa e incautación de bienes que no sean privados
Después hay algunas excepciones, básicamente secreto de Estado. Después está la figura de la interceptación e incautación postal, que tiene que ver básicamente con que se clausure un local o se vigile un local hasta 15 días, cuya prórroga puede extenderse por el mismo plazo, ¿no es cierto? Siempre que se trate de, uno, sirve esa medida para averiguar, para conocer los hechos; dos, se trate de un delito con una pena superior a los 4 años, concretamente, ¿sí? Después tenemos la intervención a las comunicaciones, lo que se conoce como chuponeo, ¿no? Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas u otras formas de comunicación y geolocalización de móviles. ¿Qué dice la ley? Cuando existan suficientes elementos de convicción para un delito cuya pena sea superior a 4 años y la intervención sea necesaria, o sea, la intervención de las comunicaciones, se podrá solicitar al juez de investigación preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas. ¿Correcto? La orden se puede dirigir al investigado o contra otras personas, siempre que estén vinculados al investigado, sea necesario para la averiguación de los hechos. ¿Qué debe contener el requerimiento del fiscal? Debe contener nombre y dirección del afectado, identidad del teléfono, otro medio, y cuál es el teléfono que se va a intervenir, y si va a intervenir, grabar o registrar qué cosa se va a hacer, cuánto tiempo, cuánto va a durar esta medida concretamente. ¿Correcto? Vamos a ver. Luego está el aseguramiento e incautación de documentos privados. Cuando la policía o la fiscalía están registrando a una persona o están pesquisándolo, ¿no es cierto? Y se encuentra un documento privado, entonces le pedirá al juez, ¿no es cierto? Primero lo asegurará y le pedirá al juez que le asegure con fines de que se pueda incautar, ¿no es verdad? Siempre que esos documentos privados, claro, sean necesarios, indispensables para el éxito de la investigación. Siempre son medidas instrumentales a la investigación, ¿correcto? La fiscalía o policía puede inspeccionar libros, comprobantes, documentos contables de una persona, natural o jurídica. El levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria básicamente se limita a la intimidad económica, ¿no es verdad? Y entonces primero se le pide a la parte que brinde la información. Si es que no se brinda la información, se le pide al juez que lo haga, que el juez autorice, que a la parte se le pueda levantar esa parte de la intimidad económica, que es la reserva tributaria, ¿no es cierto?, la reserva bursátil. Y finalmente está la medida de clausura o vigilancia de locales o inmovilización, el mismo requisito que intervenciones corporales, intervención de las comunicaciones. Se exige delitos con pena mayor a 4 años. El juez puede disponer la clausura o vigilancia temporal de un lugar, siempre que sirva para el éxito de la investigación, ¿correcto? Como pueden ver, todas estas medidas de búsqueda de pruebas, de restricción de derechos, o sea, restringo tu derecho para buscar pruebas, para buscar información, siempre son medidas instrumentales. Hasta acá terminamos. Dígame por favor si hay alguna pregunta que hacer para poder contestarla. Los que han levantado la mano, por favor, hablen. Doctor Fabricio, veo por ahí. Doctor, muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Vemos que dentro de las actividades de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, vemos muchas figuras jurídicas procesales que se admiten su procedibilidad con un delito no menor a 4 años. Desde una interpretación sistemática, esta base obviamente se da en base a la procedencia de una medida de coerción personal, que es la prisión preventiva, básicamente. Sin embargo, tenemos que en la videovigilancia su presupuesto es que el delito sea un delito violento, un delito grave o contra organizaciones criminales.
mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la definición jurídica en la cual debemos de concebir para que sea admisible una videovigilancia frente a un delito grave, teniendo en consideración que la videovigilancia, cuando son en lugares abiertos, la da el propio fiscal, es decir, la emite mediante una disposición motivada? Sin embargo, ¿cuáles serían los parámetros para determinar que estamos frente a un delito grave? A ver, la ley no lo ha dicho, la jurisprudencia tampoco, pero eso queda una discreción básicamente de proporcionalidad, ¿no? A ver, si yo voy a realizar una videovigilancia en un lugar abierto, en un lugar público, tengo que motivar o delito violento, organización criminal o grave. Si la ley ha puesto el delito grave dentro de la misma premisa que el delito violento o organización criminal, la gravedad puede estar respecto, por ejemplo, del modo de ejecución del delito. La gravedad, por ejemplo, podría tener como parámetro la pena, ¿no es cierto? La pena que se ha establecido de manera expresa para otros casos y no para el caso en particular de la videovigilancia. Por ahí podría establecerse o desprenderse la gravedad, que como bien señalas, no está definida de manera taxativa por la ley, ¿no? Pero hay que hacer una interpretación, creo yo. Si tenemos al costado delito violento y organización criminal, no significa que cualquier delito no es grave, que debería estar por lo menos en ese mismo nivel o consideración para que proceda la videovigilancia. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Habían levantado la mano también? A ver, ayúdame, Rodrigo, por favor. Claro, doctor. Doctor Elmer, si puede activar su micrófono. Por favor, los que están levantando la mano, activar su micrófono, se le está dando acceso. Doctor, Buenas noches, doctor. ¿Lo escucho? doctor, le pregunto lo siguiente concretamente. Diferencia entre prueba ilegal, ilícita, irregular y legítima. Primera pregunta. Segunda pregunta, doctor, que es muy importante para todos. ¿En qué me debo fijar como litigante para hacer un apropiado control de la prueba que ofrece el fiscal o la contraparte? ¿Cómo determinar, me refiero a la etapa de intermedia, control de acusación, cómo cuestionar la prueba de la parte? ¿Qué errores normalmente son los más usuales para cuestionar? Tercera pregunta, ¿existe algún supuesto de ineficacia probatoria? Una pregunta adicional, ¿hay prohibiciones que se rigen en otra normatividad, como por ejemplo, un testigo no puede declarar cuando es una persona que ha sido condenada, pariente, tiene enemistad manifiesta, vínculo laboral o de crédito, interés en el resultado del proceso? ¿Eso también podría ser aplicable en el proceso penal? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Sí, empezamos por lo último. No está regulado, en consecuencia, las medidas no reguladas como restrictivas exactamente por principio de legalidad no podrían aplicarse. Lo primero es interesante. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente vamos a hablar de dos categorías. Prueba ilícita, que le llaman pues prueba ilegítima, prueba ilegal, distintos términos, y la prueba irregular. Entre esas dos categorías, ¿cuál es la diferencia? Diferencia asumida además por nuestra Corte Suprema, que la prueba ilícita es aquella prueba obtenida e incorporada violando derechos constitucionales, y digo yo, convencionales, o sea que están en los tratados de derechos humanos. Cuando la violación es hacia esos derechos, o sea, normas que consagran esos derechos, la prueba es ilícita. Si en cambio la violación al momento de obtener o incorporar esa fuente de información es respecto de normas de carácter legal, pero no constitucional ni convencional, entonces un tema de jerarquía normativa, estamos hablando de prueba irregular, ¿correcto? La Corte Suprema ha dicho, además, de una manera no bastante clara, que lo que debe seguir
a la prueba irregular es su exclusión, pero con la diferencia de que la prueba ilícita se debe excluir, tanto la fuente como sus derivados. O sea, el fruto del árbol envenenado. Se debe excluir el árbol y sus frutos, porque todo está envenenado. En cambio, la prueba irregular no. La prueba irregular debe excluirse solo ese dato, esa fuente de información, pero no sus derivados. Es lo que ha dicho básicamente la Corte Suprema. Ahora, ¿qué errores se presentan en etapa intermedia respecto de la propuesta o de la oferta? Porque ahí solo se ofrece los elementos de convicción para que se conviertan en prueba en el juicio. Normalmente se presenta, creo yo, elementos que pueden ser, un ratito el audio, Muchos elementos que de la pueden ser, sierra que limpiaban la maleza a cambio de un... a ver, ¿me ayudan a apagar el audio, por favor? Puede pasar casos en donde se presentan varios elementos de convicción, por ejemplo, varios testimonios, que todos son pertinentes, ¿eh? Están vinculados con el objeto de prueba, pero resulta que son 3, 4, 5, que van a decir lo mismo. Entonces, ahí es donde se puede aplicar pues, lo que la ley expresamente regula y dice la prueba sobreabundante. Creo que hay que hacer un control sobre super o sobreabundancia, que es una cualidad de utilidad probatoria. Varias pruebas pueden ser pertinentes, pero no todas deben entrar, o no todos los elementos tienen que entrar a juicio porque ya resultan sobreabundantes, ¿no es cierto? Y se vulneraría este principio de nevis in idem probatorio, ¿no? No vamos a probar 2 veces lo mismo. Esa sería la respuesta. A ver, una pregunta final. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, doctor. Conforme ha señalado usted, la Corte Suprema, ¿no?, ha señalado que las declaraciones en cámara Gesell de menores de edad por violación constituyen prueba anticipada. Sin embargo, sí, y que no serían prueba en un proceso, por su misma naturaleza, si es que no es prueba anticipada. Lo que sucede es que en general, diría la mayoría, todas las declaraciones en cámara Gesell solamente interviene el fiscal y nunca el juez. Y si tomamos en cuenta sobre el principio de revictimización, entonces, ¿cómo quedaría esas declaraciones en cámara Gesell? Sí. ¿Qué pasa con esas declaraciones? Esas declaraciones deben ser excluidas, ¿correcto? Deben ser excluidas porque no están cumpliendo con lo que de manera expresa y taxativa dice la ley. Esas declaraciones tienen que hacerse como prueba anticipada. Si se hacen solo ante el fiscal, no se cumple lo presentado en el 242 del Código y en consecuencia deben ser excluidas. Ahora, eso debe generar, como contrapartida, una responsabilidad disciplinaria en el Ministerio Público, en la Fiscalía, por no llevar adelante ese acto que después se va a convertir en acto de prueba fundamental de manera legítima y conforme lo establece expresamente la ley, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una más, una última pregunta, había un colega más que iba a preguntar, una más y ya para terminar. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, un gusto. Muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Doctor, en el caso de la prueba nueva, si no cumple con el requisito de temporalidad conforme al artículo 373, ¿el juez debe declarar improcedente o en todo caso, advirtiendo que existieron problemas de defensa técnica en la etapa intermedia, declarar fundado en virtud del derecho de defensa? O en todo caso, el juez debería introducirlo conforme al 385, esto de la prueba de oficio. ¿Cuál es su parecer, doctor? Muchas gracias. Sí, gracias. Yo creo que debería haber primero, tal como está regulado el 373 numeral 1, está regulado para los casos de prueba sobreviniente, ¿no? O sea, es decir, información que yo no conocía al momento de la audiencia de control, por eso no pude proponer, pero que conozco después. Entonces, como conozco después, ya no la pude ofrecer en la etapa intermedia, no la pude ofrecer en la audiencia concretamente, la tengo que ofrecer al inicio de juicio. Pero resulta que se trata de información que sí estaba disponible, es decir, que sí la tenía, pero que el abogado no ofreció. Por ahí la salida puede ser, hay una casación de la Corte Suprema, del Santa, que establece, no es cierto,
un supuesto de defensa ineficaz. Si ha habido defensa ineficaz, no se pudo proponer la prueba, hay que permitir que se proponga la prueba. La fuente no sería legal, sino jurisprudencial, esa casación en específico. Porque claro, la defensa eficaz es una garantía constitucional, y por otro lado el 373 es la configuración legal del derecho a probar, ¿no? O sea, el derecho a ofrecer prueba tiene como garantía o como contenido protegido el 373.1, que es que la nueva prueba se da en determinado supuesto. Pero esto no sería nueva prueba en estricto, esta sería prueba no ofrecida por defensa ineficaz. Yo creo que hay que habilitarlo en la ley, es mi posición. Y mientras no se habilite, hay que invocar esta casación del Santa, cuyo ponente fue el doctor Iván Sequeiro, ¿no? Que habilitó una figura de defensa ineficaz para poder ofrecer prueba. De hecho, hubo condenas hasta en segunda instancia, pero se casó las sentencias y se anuló todo hasta el momento del ofrecimiento de prueba, ¿no? Eso es lo que pasó. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo haber estado presentes en esta clase, donde hemos abordado varios temas. Me encargaron varios temas. Ustedes se quedan con las diapositivas que hemos preparado para este curso, y gracias a CEFOCAP por su nueva invitación. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Con esto finalizamos. Gracias.